Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacía que las estrellas del cine mudo brillaran detrás de esas máscaras blancas y miradas tan profundas que parecían atravesar la pantalla? Imagínate un set en Hollywood a principios del siglo XX. Luces intensas, cámaras enormes y actores con la cara bañada en una capa gruesa de maquillaje, como si se hubieran pasado la noche con pasta de dientes en la cara. Este no era un look arty ni un accesorio cool, era pura ciencia cinematográfica. Antes de la década de 1920, las películas se filmaban en blanco y negro con una película ortocrómica que captaba muy bien el azul, pero borraba el rojo y el amarillo, haciendo que los labios o mejillas naturales aparecieran como parches grises u oscuros. Resultado: sin el maquillaje adecuado, cualquier actor salía en pantalla con la piel opaca o el rostro hecho un pantano visual. Por eso se pusieron de moda esos looks extraños. La base gruesa, los labios negros y los ojos recortados actuaban como escudos protectores, transformando un rostro vivo en un lienzo que la cámara entendía. Pero al expulsar esa cantidad de grease paint pegajoso, la piel se resquebrajaba, el maquillaje se agrietaba con cada mueca y cada plano era un desafío técnico. Un desastre en close-up, pero un éxito en el escenario. La llegada de Max Factor cambió todo. En 1914 inventó el Flexible Grease Paint, una emulsión menos densa, más ligera y elástica, capaz de seguir los gestos de actores como Chaplin, Keaton o Arbuckle. Ya no era necesario parecer una momia, había matices, vida y naturalidad, aunque aún los labios parecían pintados con carbón. Luego, con la adopción de luces de tungsteno y película pancromática, el maquillaje evolucionó hacia cremas más suaves. Los sets dejaron de verse tan overexposed y el rostro empezó a reflejar tonos más fieles a la realidad. El verdadero giro vino con el pancake makeup en los años 30, diseñado para la era del Technicolor. Era una base en polvo compacto, fácil de aplicar y perfecta para resistir el calor y los focos de esos nuevos rodajes. Además, Max Factor sacó la primera línea de lip gloss como producto comercial llamado X-Rated, y así nació el primer gloss de cine. ¿El resultado visual? Las estrellas mudas dejaron de parecer espectros y empezaron a lucir radiante y real. Podías ver el contorno sutil, el brillo en los labios, el pliegue de la sonrisa, todo sin interferir con el drama del gesto silencioso. Y el público, aunque no escuchara palabras, conectaba emocionalmente como nunca. Así que la próxima vez que veas una película muda, con esas cejas marcadas y labios oscuros, piensa en la travesía técnica. Desde el maquillaje que goteaba hasta las cremas revolucionarias de Factor, desde la ortocrómica que hacía todo híbrido azul-blanco, hasta los polvos que soportaban luz y color. Era una coreografía de ciencia, arte y glamour en cada toma. Entonces, dime, por delante de esas miradas mudas e hipnóticas, ¿podrías aceptar que detrás había siglos de experimentación, tecnología y un pebetero de grease paint transformador? ¿Alguna vez te has imaginado caminar por un bosque donde los árboles son tan altos que no puedes ver dónde terminan, como si fueran columnas de un templo construido por gigantes? Pues te voy a contar algo que parece sacado de una película de fantasía, pero es tan real como el oxígeno que respiras. En California vive un coloso verde llamado Hyperion, el árbol más alto del planeta. No exagero. Este titán vegetal mide nada menos que 115.85 metros. Para que te hagas una idea, eso es más alto que la Estatua de la Libertad. Y aún te sobran metros. Fue descubierto en 2006 por dos tipos llamados Chris Atkins y Michael Taylor, que seguramente no pensaban toparse con una torre natural en medio del Parque Nacional Redwood. Y lo más curioso, nadie puede saber exactamente dónde está. Sí, en serio. Su ubicación se mantiene en secreto, como si fuera una celebridad verde con guardaespaldas, para evitar que el turismo masivo lo dañe. Imagínate qué tan especial debe ser un árbol para que oculten su paradero como si fuera una joya escondida. Ahora bien, si estás pensando, entonces Hyperion es el más grande del mundo. Espera un segundo, porque ahí entra en escena otro personaje imponente, el General Sherman. Este no es el más alto, pero sí el más voluminoso. Está en el Parque Nacional de las Secuoyas y tiene un tronco tan ancho que harían falta más de 20 personas tomadas de las manos para rodearlo. Lo llamaron así en honor al general William Tecumseh Sherman, héroe y polémico de la Guerra Civil estadounidense. ¿Quién diría que terminaría siendo un árbol legendario? ¿Y cómo es que estas secuoyas se vuelven tan gigantes? Pues, para empezar, viven siglos.
Algunas superan los 2000 años. Tienen raíces profundas, se llevan bien con la niebla y crecen como si supieran que la paciencia es su superpoder. Cada año suman unos cuantos centímetros, sin apuro, sin ansiedad, como si dijeran, tranquilo, que el tiempo es mío. Además, su corteza es tan gruesa y resistente que incluso soportan incendios, plagas y a veces hasta la curiosidad de turistas que quieren abrazarlas. Pero si creías que solo en California hay árboles legendarios, te tengo otra joya. En México, en Oaxaca, está el árbol del tule. No es el más alto ni el más voluminoso en términos técnicos, pero su tronco es tan ancho que parece una casa viva. Tiene más de 2000 años y aún sigue allí, imperturbable, como si supiera todos los secretos del pueblo que lo rodea. Así que la próxima vez que veas un árbol, por más normal que parezca, piensa que tal vez estás frente a un sabio silencioso, uno de esos gigantes que ha estado ahí mucho antes de que tú nacieras, y que quizás, solo quizás, todavía guarda algún misterio por revelar. Y dime, ¿qué secretos crees que escondería un árbol que ha vivido más de 2000 años mirando al cielo? ¿Alguna vez pensaste que una niña congelada en la cima de un volcán podría contar una historia más fascinante que cualquier serie de Netflix? Te voy a hablar de Juanita, pero no de la vecina que hace los mejores tamales, no. Esta Juanita es la doncella de hielo del Ampato, una niña inca que, hace más de 500 años, fue llevada a una de las alturas más brutales del planeta para convertirse en ofrenda a los dioses. Y no fue encontrada en una cueva, ni bajo tierra, ni entre ruinas, no. Estaba allí, en la cima del volcán Ampato, en Perú, como dormida, congelada pero casi intacta, a más de 6.300 metros sobre el nivel del mar. Un verdadero misterio helado. Todo comenzó en 1995, cuando el arqueólogo Johann Reinhardt y el montañista Miguel Zárate subieron al Ampato, probablemente esperando encontrar rocas, vistas épicas y tal vez una llama con mala actitud. Pero lo que hallaron fue otra cosa, una tumba inca revelada por un desprendimiento en la montaña. Allí estaba ella, envuelta en telas finamente tejidas, con su carita perfectamente conservada por el frío, como si el tiempo se hubiera detenido solo para protegerla. Imagínate el momento. Estás escalando un volcán. El viento te corta la cara. Los dedos apenas te responden por el frío. Y de repente, entre piedras y cenizas, aparece una niña congelada de hace 5 siglos. Es como si la historia misma te guiñara el ojo desde el pasado. Juanita no estaba allí por accidente. Era parte de un ritual inca llamado Capacocha. Sí, suena bonito, casi como un nombre de café, pero era en realidad una ceremonia de sacrificio. Los incas creían que ofrecer a los niños más puros a los dioses aseguraba el equilibrio del mundo. Lluvias, cosechas, volcanes tranquilos. Y claro, tenía que ser en la cima de las montañas, más cerca del cielo. Juanita tenía unos 15 años, y todo indica que fue elegida por su perfección. Sin enfermedades, sin defectos, una vida cuidada para ese destino. Lo más impactante es lo que los científicos han descubierto con ella. Han analizado su dieta, su cabello, sus dientes. Han podido decir de dónde venía, qué comía, cómo fue su última semana de vida. Incluso le han reconstruido el rostro con tecnología 3D. Y no te voy a mentir, te mira como si todavía supiera cosas que nosotros no. Hoy, Juanita está en un museo en Arequipa, en un congelador que la mantiene tan fría como en la cima del Ampato, y aunque muchos la miran con asombro, hay algo casi inquietante en verla allí, con su historia detenida en un instante de hielo, como si todavía esperara que los dioses respondan. Así que dime, si una niña fue capaz de desafiar al tiempo, al frío y a la muerte para contar su historia, ¿qué otras voces del pasado estarán aún escondidas, esperando que alguien las escuche? ¿Y si te dijera que mientras me escuchas ahora mismo hay criaturas con patas diminutas bailando una conga en tu cara? No es broma. Se llaman ácaros faciales y están allí mismo en este instante, metidos en tus poros como si tu rostro fuera su Airbnb de confianza. No puedes verlos, no puedes sentirlos y lo más perturbador de todo, no puedes echarlos. Imagínate estar en una fiesta y enterarte que llevas siglos hospedando a los invitados, sin siquiera ofrecerles una botana. Es así de raro. Estos inquilinos microscópicos, llamados Demodex, son una especie de 8 patas que parecen sacados de una película de ciencia ficción con muy bajo presupuesto. Viven especialmente en tus mejillas, frente, nariz y pestañas. Y no es que vengan y se vayan. Nacieron allí, viven allí, comen allí y, sí, hacen todo lo demás que podrías imaginarte. Incluso lo que no quieres imaginarte, se alimentan de una sustancia llamada sebo, que tu piel produce naturalmente. Para ellos, tu cara es básicamente un buffet de grasa,
como si fueras una taquería abierta las 24 horas. Y aunque suena asqueroso, en realidad es una relación más común de lo que crees. Casi todos los adultos los tienen. De hecho, si tienes más de 18 años, puedes estar casi seguro de que llevas una colonia entera viviendo gratis en tu epidermis. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. A pesar de que están en nosotros desde hace siglos, quizá incluso desde que éramos cavernícolas haciéndonos selfies con piedras, los científicos aún no saben exactamente de qué se alimentan con certeza. ¿Cómo puede ser eso? Tenemos telescopios que ven galaxias a millones de años luz, pero no sabemos qué demonios comen los bichos de nuestra cara. Lo más escalofriante es que no tienen ano. Sí, leíste bien. Nacen, comen, se reproducen, pero nunca hacen del baño. Van acumulando lo que deberían desechar hasta que simplemente mueren. Y al morir, liberan todo eso en tu piel. Todo. Directito en tus poros. Gracias, naturaleza. Y por si creías que esto no podía volverse más personal, hay una teoría de que en grandes cantidades podrían estar relacionados con problemas como la rosácea. Así que esos brotes que pensabas que eran por estrés, quizás se deban a una fiesta demasiado salvaje de tus inquilinos invisibles. Ahora, antes de que corras al baño con un exfoliante, relájate. Estos ácaros en cantidades normales no hacen daño. De hecho, puede que hasta te estén ayudando a mantener el equilibrio de tu piel. Son como los compañeros de cuarto raros que pagan con favores en lugar de renta. Mientras no hagan escándalo, todo bien. Pero déjame dejarte con una última idea inquietante. Cuando te vayas a dormir esta noche, en la oscuridad y el silencio total, ¿no sientes algo moviéndose muy despacio sobre tu cara? ¿Alguna vez te has preguntado si bailar puede matarte? Pues si hubieras vivido en Estrasburgo en el verano de 1518, lo hubieras pensado 2 veces antes de mover siquiera un dedo del pie. Mira, la historia es tan absurda que parece inventada por un comediante medieval con exceso de vino barato, pero fue tan real como tus ganas de no trabajar los lunes. Todo comenzó cuando una mujer, de la que solo sabemos que se llamaba Frau Trofea, lo cual ya suena a personaje sospechoso de cuento de terror, salió a la calle y empezó a bailar sin música, sin músicos, sin fiesta, solo, bailar, así, en seco. Al principio, los vecinos pensaron que estaba feliz, o quizá loca, o que había descubierto una manera nueva y revolucionaria de hacer ejercicio. Pero después de un par de horas, siguió. Y siguió, y al día siguiente también, y al siguiente. Hasta que, como si fuera un desafío viral del siglo XVI, otras personas comenzaron a imitarla. Nadie sabía por qué. ¿Contagio por coreografía? ¿Una maldición? ¿La primera rave involuntaria de la historia? En cuestión de días, ya había más de 30 personas sacudiéndose en las calles como si hubieran olvidado cómo funciona la gravedad. Para la tercera semana eran más de 400. Todos dándolo todo en una especie de carnaval poseído, sin parar para comer, dormir, ni preguntar qué demonios estaba pasando. Y lo más extraño, muchos de ellos murieron, de puro cansancio. Corazones que no aguantaron tanta samba macabra, pies sangrando, cuerpos colapsando en plena pista de calle. Los médicos de la época, tan sabios como supersticiosos, no tenían ni idea. Algunos dijeron que era un castigo divino, otros culparon al demonio del ritmo. Imagínate. Así que, ¿qué hicieron los sabios? ¿Darles descanso, agua, un calmante? No, hombre, les pusieron una orquesta, así como lo oyes. Porque la lógica medieval decía, si están bailando, debe ser que el cuerpo lo necesita. Denles música para que se curen. Resultado, más muertos, más ritmo y más desconcierto. Con el tiempo, la cosa paró tan misteriosamente como empezó. Nadie pudo explicar qué la causó. Algunos historiadores modernos creen que fue histeria colectiva, puro estrés y hambre convertidos en trance psicomotor. Otros dicen que fue culpa de un hongo, el cornezuelo, que crece en el centeno y causa alucinaciones, como un LSD medieval, pero sin los unicornios ni la música de Pink Floyd. O quizá fue todo eso junto: hambre, locura, religión y un verano especialmente intenso. Lo que nadie discute es que fue real. Hay registros, testimonios, crónicas. La ciudad de Estrasburgo bailó al borde del abismo y no lo hizo por diversión. Fue una epidemia sin fiebre, sin tos, pero con pasos. Y aunque suena gracioso ahora, en su momento fue tan trágico como inexplicable. Entonces, dime, ¿qué te parecería que un día despertaras con la necesidad irresistible de bailar hasta caer muerto y no pudieras parar?
¿Sabías que uno de los presidentes más icónicos de Estados Unidos no solo liberó esclavos y ganó guerras, sino que también partía narices como pasatiempo? Sí, Abraham Lincoln, el de la barba imponente y el sombrero de copa, fue en su juventud un auténtico campeón de lucha libre. Pero no te imagines una escena de ring con luces y música dramática. No. Estamos hablando del Illinois de la década de 1830, donde los hombres resolvían sus diferencias en campos de barro, con gritos de apuesto y con puñados de polvo volando en el aire. En ese escenario salvaje, el joven Lincoln era una especie de leyenda. Tenía 21 años, medía casi 2 metros y, según se dice, podía levantar a un hombre como si fuera un saco de papas. En el pueblo de New Salem, la lucha no era solo un deporte, era el evento. Si querías respeto, primero tenías que pasar por el barro. Y ahí estaba él, con su camisa remangada y su cara de pocos amigos, lanzando a sus oponentes al suelo uno tras otro. Dicen que participó en más de 300 combates y que solo perdió uno. Y ese uno probablemente fue porque se distrajo pensando en la Constitución o algo así. Una de las anécdotas más famosas ocurrió cuando Lincoln se enfrentó al líder de una banda local conocida como los Clary's Grove Boys, una pandilla de jóvenes que no se andaban con juegos. El cabecilla era un tal Jack Armstrong, musculoso y orgulloso. Alguien pensó que sería divertido verlos pelear, y así se organizó el duelo del siglo, versión 1831. Al principio, Lincoln fue sacudido un poco. Armstrong sabía moverse, pero cuando Lincoln se hartó, lo levantó y lo sacudió como si fuera un espantapájaros desobediente. No solo ganó el respeto del grupo, Armstrong terminó siendo su amigo. Y no creas que esto fue solo un capítulo pintoresco en su juventud. Su fama de luchador lo acompañó durante toda su vida. En una época en la que los políticos necesitaban mostrar fuerza literal y no solo discurso, la reputación de Lincoln como hombre fuerte y justo lo convirtió en una figura popular. No era solo un abogado con ideas, era alguien que podía debatir contigo, o tirarte al suelo si no lo entendías. Tanto marcó esto su legado que, más de un siglo después, el Salón de la Fama de la Lucha Libre lo incluyó en su lista. Un presidente que luchaba cuerpo a cuerpo antes de luchar con palabras. Un hombre que dominó el arte de derribar rivales tanto en la arena como en el Congreso. Así que, la próxima vez que pienses en Abraham Lincoln, imagínatelo con las botas llenas de barro, los puños listos y esa mirada que decía, mejor escúchame, o te abrazo al piso. Ahora dime, ¿qué otros secretos históricos están escondidos bajo los sombreros de copa? ¿Alguna vez te has preguntado si existe alguien que viva exclusivamente para romper récords, como si el Guinness fuera su lista de compras semanales? Pues déjame contarte de Ashrita Furman, el hombre que podría romper un récord Guinness mientras te lo cuenta saltando sobre un pogo stick, bajo el agua y comiendo uvas con los pies. Suena exagerado, ¿verdad? Pues no lo es. Este tipo ha establecido más de 600 récords oficiales desde 1979 y actualmente mantiene más de 200 vigentes. Eso le da el título del ser humano con más récords Guinness al mismo tiempo. Sí, tiene el récord de tener más récords, un meta-récord. Lo más curioso es que no comenzó como un atleta superdotado ni como un niño prodigio. De hecho, era más bien el tipo tranquilo que meditaba y repartía sonrisas. Fue seguidor de un maestro espiritual, Sri Chinmoy, quien le enseñó que la verdadera superación empieza por dentro. Y a Furman se le ocurrió algo brillante. ¿Y si la disciplina interna se puede demostrar rompiendo récords? Y desde entonces no ha parado. Pero no esperes hazañas tradicionales. Él no busca correr maratones en tiempo récord. Él quiere correr 1 milla, dentro de un saco. ¿Que ya lo hizo? Bueno, pues lo hizo en Mongolia, acompañado de un yak. ¿Y qué tal encender más de 400 velas en un pastel en menos de 1 minuto? También. ¿Cortar la mayor cantidad de pepinos con una espada en 60 segundos? Por supuesto. ¿Realizar más de 27,000 saltos de tijeras consecutivos sin desplomarse? Como si nada. Y lo más gracioso es que, aunque muchos lo miran como una rareza ambulante, Ashrita no lo hace por dinero, ni por fama, ni por tener la casa tapizada de diplomas, aunque seguramente podría empapelar un estadio con ellos. Lo hace por placer, por la emoción del reto, por la sensación de vencer al aburrimiento con creatividad y sudor, porque para él, cada récord es una forma de meditación activa, una prueba de que la mente, el cuerpo y la voluntad pueden trabajar juntos, incluso si lo que estás haciendo es saltar sobre una pelota de yoga mientras recitas trabalenguas. La vida de Ashrita es una especie de película escrita por un niño hiperactivo con una libreta mágica de posibilidades infinitas. No hay reto demasiado tonto. No hay idea demasiado loca. Lo único que necesita es que sea difícil y divertido. Y eso es lo más inspirador.
Su ejemplo demuestra que no hay metas ridículas cuando se persiguen con pasión. No importa si tu sueño es hacer malabares con pelotas de playa mientras caminas de espaldas por el desierto. Si te hace sentir vivo, hazlo. Ashrita ya te demostró que se puede. Entonces, dime, ¿qué récord completamente absurdo podrías romper tú si dejaras de preocuparte por el qué dirán y empezaras a divertirte como un campeón? ¿Alguna vez te has imaginado bajar de un dirigible directo al piso 102 del Empire State Building, saludando con tu sombrero mientras el viento de Manhattan te despeina como si fueras parte de una película de ciencia ficción de los años 30? Bueno, créelo o no, esa era la idea. En serio. Durante la época dorada de los dirigibles, hubo un plan, real, no de novela, para que estas gigantescas naves flotantes se anclaran a rascacielos, y el Empire State Building iba a ser su estación de paso estelar. Sí. Ese mismo ícono de acero y Art Deco iba a tener un dirigible estacionado en la punta, como si fuera un sombrero de gala flotante. La idea fue impulsada con entusiasmo, especialmente por la Armada de los Estados Unidos. Pensaban usar los dirigibles no solo para cruzar océanos con estilo, sino para patrullar los mares y explorar desde el cielo. Querían que el Empire State fuera como un puerto aéreo vertical. Imagina a los neoyorquinos mirando hacia arriba, viendo a los pasajeros descendiendo con maletines desde el cielo, como si fueran viajeros del futuro o del circo. Y para alimentar el sueño, incluso se publicó una famosa foto del dirigible anclado al Empire State. Todos dijeron, ¡wow! ¡Lo lograron! Pero, sorpresa, era fake news avant la lettre. Una manipulación fotográfica, revelada años después, como quien se entera que Santa Claus no tiene licencia de piloto. Lo más que se logró fue que un dirigible de la Armada volara cerca del mástil para una foto, sin tocarlo. Porque, spoiler, el viento ahí arriba es una locura. Técnicamente, el edificio no fue diseñado para sostener el peso ni las tensiones de un dirigible anclado. Y luego estaba ese pequeño detalle llamado el Hindenburg, cuando explotó en 1937, en un infierno flotante que fue transmitido en vivo. El romance del público con los dirigibles murió más rápido que una cita que empieza con «Me gustan los reptiles, ¿a ti también?». La combinación fue letal. Vientos impredecibles, estructura inadecuada y dirigibles que usaban hidrógeno, ese gas que arde con el entusiasmo de una parrillada en julio. Además, los aviones empezaron a ganar velocidad, potencia y sobre todo, confianza del público. ¿Para qué viajar a paso de tortuga aérea si podías volar con alas de metal y llegar antes de que se enfríe el café? Y aunque el sueño murió entonces, nunca desapareció del todo. Hoy hay un susurro de regreso, con proyectos como el Airlander 10, un dirigible moderno que parece cruzado entre un avión y un globo de cumpleaños con esteroides. Incluso hay ideas para transportar carga con dirigibles gigantes como el Airlander 50. Pero ojo, ninguno planea estacionarse en un rascacielos, al menos no por ahora. Así que la próxima vez que mires el Empire State, imagina por un segundo un dirigible flotando en la punta, como un visitante elegante de otra era, esperando que alguien lo reciba con champán. ¿Y si te dijera que aún hay gente trabajando para que eso ocurra algún día? ¿Te imaginas pagar más por un pez que por una casa en la playa con vista al mar y mayordomo incluido? Pues prepárate, porque hay personas que no solo lo imaginan, lo hacen. Y no estamos hablando de un atún azul en subasta japonesa, ni de un pez globo cocinado con precisión milimétrica. No. Estamos hablando de pequeños nadadores de lujo que viven en acuarios y que cuestan lo mismo que un Lamborghini, o incluso más, como la Platinum Arowana, el James Bond de los acuarios, blanco como la porcelana, con escamas brillantes como perlas de plutonio y una mirada que dice, sí, soy más caro que tu hipoteca. Uno de estos bichos fue vendido por la increíble, absurda, casi ofensiva cifra de $1.8 millones. ¿Un pez? ¿En serio? Sí, en serio. Y no hace trucos ni cocina arroz, solo nada con elegancia imperial. Pero la arowana no está sola en la lista VIP de las peceras. Los koi japoneses también juegan en las grandes ligas. No hablo del pez que ves en la fuente del centro comercial flotando con cara de «échame más pan». Hablo de koi criados por generaciones, con líneas de sangre más documentadas que la realeza británica. Algunos tienen colores tan perfectos y patrones tan simétricos que parecen diseñados por inteligencia artificial con complejo de artista. En una subasta reciente, un koi se vendió por más de $1 millón y ni siquiera brillaba en la oscuridad. ¿Y por qué cuestan tanto estos peces? Bueno, ahí entra la ciencia del lujo acuático. Rareza, color, simetría, estado de salud y algo que no se puede comprar ni criar: estatus.
Porque tener uno de estos peces no es solo tener una mascota, es hacer una declaración. Es como decir, tengo tanto dinero que puedo permitirle a mi pez vivir mejor que tú. Y no creas que todo esto ocurre en castillos japoneses o mansiones de Dubái. Hay criadores que han convertido esta pasión en un negocio serio. Gente que analiza escamas como quien estudia diamantes, que cría generaciones de peces para lograr ese tono exacto de naranja, esa mancha en forma de media luna, esa cola que parece pintada con pincel fino. Algunos incluso aseguran que sus peces traen suerte. Y bueno, si pagaste una fortuna por él, más te vale que traiga mínimo los números del loto. Lo mejor de todo es que estos peces no se compran en cualquier tienda de mascotas, ¿no? Hay subastas especializadas, acuarios boutique, criadores con listas de espera y hasta tratos secretos dignos de una película de espías. Es un mundo silencioso, flotante, donde las burbujas valen oro. Entonces, dime, si tuvieras $2 millones, ¿te comprarías un departamento frente al mar? ¿O un pez que te mira con cara de yo valgo más que tu vida entera? ¿Alguna vez has escuchado de un ciervo con colmillos que parecen salidos de una novela de Drácula? No es broma, te juro que existe, y no es parte de una historia de terror ni una invención de internet. Se llama Hydropotes inermis, aunque todos lo conocen como el ciervo vampiro. Sí, ciervo vampiro. Ya el nombre da para pensar que se pasea de noche con capa negra, buscando venas jugosas. Pero calma, que no chupa sangre. Lo que sí hace es dejar a más de uno con la mandíbula desencajada de la sorpresa cuando abre la boca y muestra esos colmillos largos y afilados que le cuelgan como si se le hubieran olvidado los brackets. La primera vez que vi uno en una foto pensé que era un montaje. Te lo juro. Pequeñito, orejitas suaves, cara de no rompo un plato. Y ¡zas! 2 colmillos dignos de Nosferatu. No mide más de 1 metro de largo y apenas unos 50 centímetros de alto. Pero no te confíes. Cuando llega la temporada de apareamiento, estos peluches con colmillos se ponen bravos. Los machos se enfrentan como si fueran espadachines medievales, usando sus colmillos para rasguñar, intimidar y decir, aquí mando yo. Imagínate una pelea de ositos vampiros en el barro, hermoso y aterrador a la vez. Y como si no fuera suficiente con tener colmillos de villano, el ciervo vampiro también tiene una especie de balido que suena como llanto de bebé. Sí, un llanto. Si lo escuchas en medio del bosque por la noche, lo más probable es que salgas corriendo pensando que atraparon al hijo del demonio. Pero no, es solo un ciervo buscando novia o diciendo, ¡Hey, aquí estoy! Eso sí, a pesar de lo exóticos que son, están en peligro en varias regiones. Entre la caza furtiva, la pérdida de hábitat y algunas creencias populares que aseguran que su carne y su leche son medicinales. Spoiler, no lo son, cada vez es más raro verlos en libertad. Y eso que en el siglo XIX los ingleses se los llevaron a su tierra y los criaron como mascotas exóticas. Porque claro, ¿quién no querría un ciervo vampiro paseando por el jardín? Lo más curioso de todo es que no es el único ciervo con rarezas. Está el muntjac, que ladra como un perro cuando se asusta. Imagínate el susto que te pega si lo ves de noche. Y el ciervo copetudo, con un mechón tan elegante que parece estrella de K-pop, combinado con unos colmillos de cazador prehistórico. Todo esto me hace pensar que los ciervos tienen una vida secreta que nosotros apenas comenzamos a entender. No son solo esos animalitos de mirada tierna que pastan en los cuentos navideños. Algunos son guerreros, otros son músicos del bosque y unos cuantos, bueno, parecen sacados de un club de criaturas góticas. Entonces dime, ¿y si los verdaderos vampiros no vuelan ni duermen en ataúdes, sino que pastan tranquilamente junto al río con cara de inocentes? ¿Alguna vez te ha dolido tanto la cabeza por comer helado que juraste que tu cerebro se estaba descongelando como una bolsa de chícharos olvidada en el microondas? Pues déjame contarte lo que me pasó el verano pasado. Una tarde calurosa donde creí que mi único enemigo era el sol. Hasta que apareció ella, la maldita congelación cerebral. Todo empezó inocentemente. Yo solo quería un respiro del calor infernal. Entré a la heladería, pedí una paleta de mango con chile, porque soy valiente, y salí dispuesto a devorarla como si la temperatura mundial dependiera de ello. Primer mordisco, gloria. Segundo mordisco, felicidad pura. Tercer mordisco, y ¡pum! Como si alguien me hubiera lanzado una lanza de hielo directo entre los ojos. Me detuve en seco en medio de la calle, con la paleta a medio camino de la boca y los ojos saltones como búho espantado. Me dio un mini derrame cerebral. Fue lo primero que pensé. Pero no era tan dramático. Aunque yo ya estaba haciendo testamento mental, era la famosa y traicionera cefalea por helado.
también conocida por su nombre de película de ciencia ficción. Ganglioneuralgia esfenopalatina. Suena como algo que te diagnosticaría un robot del futuro. Pero no. Es lo que pasa cuando te tragas algo muy frío muy rápido y tu cerebro entra en pánico, como diciendo, ¿qué rayos está pasando allá arriba? Lo curioso es que todo empieza en el paladar. Ese techo de la boca que uno rara vez recuerda que existe, hasta que le lanzas un cubito de hielo disfrazado de postre. Ahí los vasos sanguíneos se contraen de golpe por el frío, y el cerebro, noble pero dramático, dice, rápido, manden más sangre antes de que se congele todo. Esa avalancha de sangre dilata los vasos tan rápido que, claro, el resultado es una punzada de dolor como si te hubieran pinchado el alma. Mientras yo seguía parado en la banqueta con cara de estatua griega en pleno colapso, una señora que pasaba me vio y me soltó. Helado muy rápido, ¿verdad? Le asentí con dignidad herida, y ella, como sabia abuela mística, me dijo, ponga la lengua en el paladar y respire por la nariz, mijo. Lo hice, y aunque no me convertí en maestro zen de inmediato, en unos segundos el dolor comenzó a ceder como si el cerebro dijera, ok, todo está bien, no vamos a morir esta vez. Desde entonces aprendí la lección. Nunca subestimes al helado, y por si acaso siempre tengo a mano la técnica ancestral de la lengua en el paladar, como un ninja del verano. Así que ya sabes, la próxima vez que el antojo te gane y sientas que el cerebro se te congela, ¿será que en realidad tu cuerpo está salvándote de una mini tormenta interna digna de un thriller neurológico? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando cierras los ojos, no ves un negro profundo, sino un gris extraño que casi parece tener vida propia? Pues déjenme contarles algo que me pasó una noche de esas en las que uno no puede dormir y el cerebro decide tener su propia fiesta de pensamientos raros. Estaba acostado, con la luz apagada, ojos cerrados, intentando dormir como una persona normal, cuando de pronto me di cuenta de que no estaba viendo negro. No, señores, era un gris vibrante, casi como humo o niebla. No tenía forma, pero tampoco era vacío. Y ahí fue cuando mi cabeza dijo, esto no puede ser solo oscuridad. ¿Qué demonios es esto? Me levanté como loco. Prendí el celular y busqué algo como, ¿por qué no veo negro cuando cierro los ojos? Y ¡pum! Ahí apareció. Eigengrau. Suena a hechizo alemán, ¿verdad? Tipo, Eigengrau, sal de esta dimensión. Pero no. Es un término científico real que significa gris propio o gris intrínseco. Fue acuñado por Gustav Fechner, un filósofo y psicólogo del siglo XIX, que aparentemente también pasaba demasiadas noches despierto mirando el interior de sus párpados. Resulta que el Eigengrau es como el fondo predeterminado del sistema operativo de nuestros ojos. Verán, incluso cuando no hay luz, nuestros ojos no se apagan por completo. Los conos y bastones, esas células que detectan la luz, siguen mandando señales eléctricas porque, bueno, son hiperactivos. Y como no hay información clara del exterior, el cerebro interpreta ese desorden como un gris oscuro, como si dijera, no tengo ni idea de qué está pasando, así que toma este fondo gris hasta que llegue algo más interesante. ¿Y saben qué es más loco? Si cierras los ojos en completa oscuridad por unos 20 minutos, sin trampas, sin pantallitas, sin distracciones, ese gris empieza a brillar un poco. A veces se forman patrones borrosos, como si tu mente intentara proyectar su propio canal de televisión. No es alucinación. Es tu retina haciendo lo que puede con cero estímulos. Me quedé tan fascinado con eso que esa noche, en lugar de dormir, tuve una especie de conversación con mi propio Eigengrau. No les miento. Vi formas que parecían nubes, remolinos. Una vez hasta una cara. Y todo esto dentro de mis propios párpados. Ahora cada vez que alguien me dice, cierra los ojos e imagina algo, pienso, ya estoy viendo algo, gracias. Porque ahora sé que esa oscuridad misteriosa no es nada vacía. Es un recordatorio de que incluso cuando creemos no estar viendo nada, seguimos viendo algo. Una especie de eco visual del universo que llevamos en la cabeza. Así que dime, ¿realmente alguna vez hemos visto la verdadera oscuridad? ¿Alguna vez imaginaste que podrías ponerte una trampa en la lengua para obligarte a comer menos? Pues no es broma ni experimento de ciencia loca. Existe algo llamado malla lingual adelgazante, ideada por el doctor Raúl Góngora. Básicamente es una malla semirrígida que se coloca y se grapa o cose en la parte superior de la lengua. Y sí, el procedimiento es real. Se hace con anestesia local, dura unos 20 minutos y promete ayudarte a perder peso de manera drástica.
siempre y cuando aceptes tener ese obstáculo al comer. La idea es ingeniosa en lo retorcido. La malla limita tu capacidad de masticar, obligándote a una dieta líquida o puré. Además, al estar pegada a las papilas gustativas, reduce la ansiedad y el hambre. ¿El resultado? Se reportan pérdidas de 200 a 300 gramos por día, lo que se traduce en 6 a 20 kilos al mes. Es simple, sin comida sólida, sin tentaciones, sin pausas para saborear. Tu lengua casi no puede moverte y cada bocado se convierte en un desafío. Bonita manera de forzar hábitos o de torturarse. Pero claro, no todo es glamour. En México y España encendieron las alarmas sanitarias. Las autoridades de salud, como la COFEPRIS, señalaron que esto no sigue protocolos médicos, que es potencialmente peligroso, causa dolor al comer, puede llevar a desnutrición, anemia, mareos e incluso hospitalizaciones. No es una cirugía estética ni un bypass disfrazado, sino un bypass impuesto a tu capacidad de masticar. Hay riesgo de infección, problemas para hablar y la malla requiere cuidados constantes. Y lo peor, muchos de los médicos que lo ofrecen no tienen permisos para hacerlo. Recuerda, si metes la palabra lengua en Google con adelgazar, aparece más de una clínica clandestina ofreciendo esta solución milagrosa. Eso genera un debate tremendo. Por un lado está la necesidad real de combatir la obesidad y los métodos que no funcionan. Por el otro, te ofrecen una intervención sin control, sin estudios rigurosos, cuyas promesas parecen sacadas de un pitch de venta de aspiradoras que también te blanquean los dientes. Sí, suena exagerado, pero esa es la realidad. Me intriga cómo se elabora un dispositivo tan sencillo pero lleno de implicaciones. 4 a 6 puntos de sutura, anestesia local, una lengua medio inmovilizada y el pronóstico de ahora solo puedes beber o comer purés. Todo con la promesa de un cambio drástico en pocos meses. No verás fast food, sino purecito de verduras, y dolor cada vez que trates de pronunciar la R o la G. Así que la próxima vez que escuches que alguien bajó kilos sin esfuerzo, pregúntate, ¿vale la pena forzar el cuerpo a ese nivel? ¿O el verdadero camino está en la disciplina y el cuidado sin trampas extremas? ¿Y tú? ¿Te pondrías una malla en la lengua si supieras que podrías perder 15 kilos en un mes? Pero tendrías que renunciar a hablar, comer sólido y vivir con dolor cada vez que pronuncias tu nombre. ¿Alguna vez pensaste que podrías vivir en un lugar donde, literalmente, si estiras los brazos, podrías tocar las paredes de la casa del vecino y escuchar cómo mastica su desayuno? Pues prepárate, porque hoy te voy a contar de un lugar que parece sacado de un experimento social de esos raros, pero con brisa caribeña y olor a pescado fresco. Santa Cruz del Islote. No es el nombre de una película de suspenso ni un reality show de supervivencia. Es una islita real, ubicada en el Caribe colombiano, frente al Golfo de Morrosquillo, y es, sin exagerar, el lugar más densamente poblado del mundo. 1 hectárea, o sea, lo que mide un campo de fútbol, y ahí viven más de 1,200 personas. Imagínatelo, casas pegaditas como fichas de dominó, callecitas que no son más anchas que una zancada, niños jugando encima de tejados, y gallinas que, con un mal salto, ya están en la sala de otra familia. Es como si alguien hubiese dicho, a ver cuántas personas caben en 1 metro cuadrado antes de que explote la isla. Y lo más loco, nadie está estresado. Los habitantes de Santa Cruz del Islote no solo sobreviven, viven felices. Se saludan todos por su nombre, no hay forma de no conocerse. Cocinan juntos, comparten historias al atardecer. Y si alguien pone música, pues ni modo. Todos bailan, les guste o no, porque las paredes no detienen el ritmo. Uno pensaría que vivir tan pegado al prójimo generaría caos, pero aquí pasa justo lo contrario. Han desarrollado una cultura de solidaridad tan fuerte que hasta los mosquitos parecen pedir permiso antes de picar. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, dicen que hace más de 100 años unos pescadores vieron el arrecife de coral, tiraron piedras y escombros y construyeron una base. Y ahí, poquito a poquito, fueron levantando casas, más casas, y cuando no hubo más suelo, subieron pisos. Algunos hasta tienen techos convertidos en patios comunales. Es como un Tetris humano tropical. Pero no todo es piña colada y atardeceres. No hay hospital, el agua potable llega en barcos, y la escuela tiene más niños que pupitres. Aún así, los isleños dicen que no cambiarían su islote por ningún otro lugar del mundo. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que Santa Cruz del Islote se ha convertido en símbolo de resistencia, de armonía con el medio ambiente y de lo que significa realmente vivir en comunidad. ¿Turismo? Claro. Hay visitantes que llegan solo para ver con sus propios ojos cómo demonios es posible vivir tan juntos y no volverse locos. Se van impresionados por la tranquilidad, por la alegría que se respira y por la vista al mar que, literalmente, tienen todos los habitantes.
Así que la próxima vez que sientas que tu vecino hace mucho ruido, piensa, ¿serías capaz de vivir feliz compartiendo 10 metros cuadrados con el resto del mundo? Si ese mundo también supiera cómo vivir contigo. ¿Alguna vez has visto fuego en el cielo y no había ni tormenta, ni dragones, ni ovnis, ni fuegos artificiales? Yo sí, y no. No estaba soñando ni me había comido unos tacos muy picantes con mezcal. Era mediodía, hacía calor y estaba tirado en el pasto con unos amigos, cuando de repente Sofía, que siempre está mirando al cielo como si esperara señales del universo, dijo, «¡Miren eso!». Levanté la cabeza sin muchas ganas, pensando que sería una nube con forma de unicornio o algo igual de decepcionante, pero ahí estaba, una llamarada en el cielo. No era una llamarada cualquiera. Era como si alguien hubiera pintado con fuego el aire. Un arco grueso, de colores vivos, ardientes, como si el arco iris hubiera decidido prenderse en llamas. Nos quedamos todos callados. Raro, porque ni el silencio suele sobrevivir cuando estamos juntos. Yo solté un «¿Eso está bien? ¿Deberíamos correr?». Y Pedro, con su sabiduría de TikTok y Wikipedia, dijo muy tranquilo, «Ah, es un arco iris de fuego, se llama arco circunhorizontal». Lo miramos como si hubiera hablado en Klingon. Pero sí, tenía razón. Resulta que ese espectáculo alucinante ocurre cuando el sol está en un ángulo altísimo, como a 58 grados o más sobre el horizonte, y la luz atraviesa cristales de hielo en nubes cirrus que flotan allá arriba, como a 8 kilómetros de altura. Los cristales tienen forma hexagonal, como pequeñas plaquitas de vidrio, y eso hace que la luz se refracte y se disperse en colores, pero no como un arco iris normal de gotas de lluvia. No, esto se ve más espeso, más brillante, más salvaje. Es como si el cielo dijera, ya me aburrí de ser azul, hoy quiero hacer performance. Y claro, no dura mucho. Los cristales se mueven, el sol también, y el fenómeno desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Literal. Tan rápido como llegó, se va, como un artista callejero que no espera aplausos. Ese día no sacamos el celular a tiempo. Fue tan inesperado y tan irreal que preferimos quedarnos mirándolo sin parpadear. Después lo buscamos en Google, porque Pedro, con todo y su seguridad, tampoco sabía mucho más. Y aprendimos que ese arco iris de fuego no tiene nada que ver con fuego real. Solo parece una llama suspendida, encendida por la física y los cristales de hielo. Poético, ¿no? Un incendio de luz sin humo ni calor. Desde entonces, cada vez que el cielo se despeja y el sol está arriba, nos quedamos un rato mirando hacia arriba como turistas del universo. Nunca más lo volvimos a ver, pero no importa. Esa imagen se nos quedó grabada, como un secreto que el cielo nos mostró solo una vez. Y ahora yo me pregunto, si el cielo puede prenderse en fuego con solo un poco de hielo y luz, ¿qué otras maravillas estarán esperando allá arriba? Listas para sorprendernos cuando menos lo esperemos. ¿Alguna vez te has arrepentido tanto de algo que desearías que tu sistema inmunológico lo eliminara por ti? Bueno, eso exactamente me pasó. Con un tatuaje, déjame contarte. Fue en Cancún, calorón, playa, mezcal y la brillante idea de hacerme un tatuaje con la frase «libre como el viento» en la espalda, en cursiva, en griego. Mal escrito. Sí, amigos, en vez de libertad, terminé con algo que en realidad decía queso templado, o algo peor, según Google Traductor. Pero lo peor no fue el significado, era el tamaño. Parecía que me había estampado una pancarta en la piel. Así que un año después, con menos sol, menos mezcal y mucho más juicio, terminé en una clínica de eliminación de tatuajes con láser. Pensé que sería como pasarle una goma mágica y ¡puf! Adiós al queso, pero no. El doctor, con cara de «esto te va a doler más a ti que a mí», me explicó lo que iba a pasar. Vamos a usar un láser que va a romper la tinta en pedacitos tan pequeños que tus glóbulos blancos, especialmente los macrófagos, puedan comérselos. Y yo solo pensaba, ¿mis glóbulos blancos van a merendar mi error? Y sí, eso hacen. El láser produce un efecto fotoacústico, como mini explosiones de luz y sonido, que fragmentan la tinta en partículas diminutas. Ahí entran en acción los macrófagos, esos soldaditos del sistema inmunológico que patrullan el cuerpo. Cuando ven los fragmentos, los engullen con un entusiasmo que ya quisiera yo para ir al gimnasio, y luego los llevan al sistema linfático, que los drena como quien saca la basura del cuerpo. Pero no pasa en un día. Es como si tu cuerpo tuviera que organizarse para limpiar el desastre con calma, sesión tras sesión, mes tras mes.
Lo más curioso es que nunca desaparece del todo. Algunas partículas de tinta se quedan ahí, como ese ex que te stalkea en redes y nunca termina de irse del todo. El tatuaje se va desvaneciendo, sí, pero en algunos casos queda un fantasma borroso. Por eso, los que no quieren arrepentirse tanto como yo, ahora están probando los tatuajes efímeros. ¿Los conoces? Son como los tatuajes normales, con aguja y todo, pero desaparecen por sí solos en unos 9 a 15 meses. Nada de láser, nada de glóbulos blancos trabajando tiempo extra. Resulta que 2 ingenieros químicos, Brenal Pierre y Van Dansha, desarrollaron una tinta biodegradable basada en polímeros que el cuerpo puede absorber de forma natural. O sea, el tatuaje se va solito, sin drama, sin clínicas, sin macrófagos en huelga, y todo porque un tipo llamado Josh Sakai quería un tatuaje, pero no quería casarse con la idea. El compromiso no era lo suyo, así que inventó una forma de amar algo por un rato y dejarlo ir sin cicatrices. Como una relación de verano, pero sin necesidad de borrar el nombre después. Así que ahora yo me pregunto, si ya podemos tener tatuajes que desaparecen solos, ¿qué más podríamos hacer que nos permita equivocarnos sin tener que explicárselo al láser después? ¿Alguna vez pensaste que el barco más valiente de la Armada de los Estados Unidos mide menos que una camioneta y tiene nombre de castor con complejo de superhéroe? Te presento al Booming Beaver. Sí, así se llama. No es una broma, aunque suena como apodo de luchador retirado o de banda de rock sureña. Es, de hecho, el barco más pequeño de toda la Armada gringa. ¿Cuánto mide? Unos escasos 5.8 metros, es decir, podrías estacionarlo al lado de tu auto y apenas ocuparía un poco más que una camioneta pick-up. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Este diminuto guerrero tiene un trabajo que requiere precisión, fuerza y carácter. Vamos, como esos tipos bajitos que nadie se atreve a molestar. Verás, el Booming Beaver no dispara misiles ni persigue submarinos enemigos. No. Su misión es otra, más oculta pero igual de importante. Desplegar y mover barreras de seguridad alrededor de buques enormes, como si fuera el portero discreto que organiza las vallas antes de que llegue el presidente. Un portaaviones quiere entrar al puerto. Pues allá va el Booming Beaver moviendo barreras submarinas, asegurándose de que ningún intruso, ni humano ni pez chismoso, se acerque sin permiso. Lo curioso es que este barquito no nació para proteger a los grandes. No, señor. Originalmente los Booming Beavers eran usados por la industria maderera. Su trabajo consistía en mover troncos gigantes que flotaban en los ríos. Imagínatelos ahí, empujando troncos como quien juega billar con árboles. Luego, algún genio en la Armada dijo, «Oigan, ¿y si usamos uno de estos para el puerto?» Y así el castorcito fue reclutado, sin entrenamiento militar, sin uniforme, pero con una voluntad de acero inoxidable. Hoy en día hay unos 10 Booming Beavers en servicio. Están por ahí en lugares como San Diego, Kitsap Bangor y cerca del USS Constitution. Si vas a la base de Point Loma, tal vez lo veas trabajando, concentrado, serio, con esa forma amorfa en L que lo hace parecer un Lego mal ensamblado, pero en movimiento. Solo caben 3 personas a bordo, pero eso no impide que se mueva con decisión, como quien sabe que el tamaño no define la grandeza. Y claro, con ese nombre tan peculiar, el Booming Beaver se ha ganado el cariño de todos. Es como la mascota no oficial de la Armada. Un poco ridículo, completamente funcional y secretamente admirado. Porque todos saben que, sin él, esos monstruos flotantes no estarían tan seguros. Así que la próxima vez que veas un gran portaaviones atravesando un puerto con elegancia y seguridad, recuerda que detrás de ese despliegue hay un barquito pequeño, terco y valiente, moviendo barreras como quien cuida el castillo con un palo en la mano y mucha actitud. Y dime, ¿quién hubiera imaginado que el castor más ruidoso de la flota naval iba a ser también su héroe más pequeño? ¿Alguna vez has visto una criatura tan hermosa que parece sacada de un cuento de hadas, pero que en realidad podría dejarte la piel ardiendo si la tocas? Déjame contarte algo que te va a parecer ciencia ficción, pero pasó en pleno Cancún. Resulta que en 2012, un biólogo llamado Gerardo Aispuro andaba caminando por un manglar cuando se topó con algo que lo dejó sin palabras. Una oruga que parecía hecha de cristal. Sí, cristal. No era ni verde, ni peluda, ni con cara de alien. Era semitransparente, brillante, como una joya viva reptando por una hoja. Si no supieras que es real, dirías que fue diseñada por Pixar para una peli de insectos mágicos. A esta belleza la bautizaron Acragacoa, pero la mayoría prefiere llamarla la oruga de cristal. Vive feliz en los rincones tropicales de Centroamérica.
desde los manglares de Yucatán hasta las zonas húmedas de Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Un club exclusivo donde la humedad es alta, las hojas abundan y las orugas fashionistas pueden lucir sus brillos sin preocuparse por el qué dirán. Ahora bien, aunque se vea como el Ferrari de las orugas, su vida no es tan distinta de las demás. Se pasa los días comiendo hojas como si fueran buffet libre y esperando pacientemente el momento de transformarse en mariposa. Nada de redes sociales ni dramas existenciales. Come, crece, se transforma. Filosofía sencilla pero efectiva. Eso sí, no te vayas a emocionar y a querer tocarla. Suena tentador, ¿no? Una oruguita brillante que parece de cristal, perfecta para una selfie. Error de novato. La mayoría de las orugas de cristal son venenosas, no tanto como para matarte, al menos no rápido, pero sí como para que te arrepientas de haberla confundido con un llavero kawaii. La naturaleza no juega cuando se trata de belleza peligrosa. Lo más loco de todo es que, a pesar de su aspecto de criatura mitológica, su comportamiento es de lo más normal. No vuela, no canta, no lanza rayos láser, solo mastica hojas y se esconde. Pero claro, ¿quién necesita hacer trucos cuando brillas como diamante bajo el sol? Es curioso cómo funciona la evolución. Mientras unas orugas se disfrazan de ramitas para no ser comidas, la acrágacoa parece gritar «¡Mírame!» y aún así sobrevive. Quizás es su manera de decir «Soy tan tóxica que ni te atrevas». Y funciona. Porque ¿quién se arriesgaría a comer algo que parece hecho de vidrio encantado? Así que ya sabes, si alguna vez estás por los manglares de Cancún y ves algo resplandeciente entre las hojas, no es tu imaginación ni un duende del Caribe. Probablemente sea una oruga de cristal. Solo mírala, admírala y déjala en paz. Y dime, ¿no es un poco inquietante que algo tan bonito esté diseñado para advertirte? ¿Ni se te ocurra tocarme? ¿Te imaginas sostener en tus manos algo tan pequeño como un grano de arena, pero tan valioso que podrías cambiar tu vida para siempre? ¿O destruir medio barrio con solo tocarlo? Pues así de loca es la historia de la antimateria. No es cosa de películas de ciencia ficción. Aunque sí, Tom Hanks trató de evitar que el Vaticano volara por los aires por culpa de una de estas en Ángeles y Demonios. Estoy hablando de una sustancia tan extraña, tan delicada y tan carísima, que con apenas 1 miligramo podrías comprarte un Ferrari, una mansión con alberca y vista al mar. Y todavía te sobra para arrancar tu propia empresa de croquetas gourmet para gatos con ansiedad. La antimateria básicamente es la gemela malvada de la materia que conoces. ¿Sabes esas partículas que forman todo lo que ves? Tú, yo, tu celular, la pizza, el sofá. Todo está hecho de protones, electrones y neutrones. Bueno, la antimateria está hecha de lo mismo pero al revés. Antielectrones, antiprotones, antipartículas que tienen la carga opuesta. Como si el universo hubiera dicho, vamos a hacer una versión espejo pero peligrosa. Y es que aquí viene lo interesante y lo terrorífico. Si esa partícula de antimateria toca una partícula normal, ¡puf!, se aniquilan mutuamente en una explosión de energía. Nada de discusiones ni segundas oportunidades. Es contacto. Y adiós. Como cuando se encuentran dos ex tóxicos en una boda. ¿Y sabes cuánto cuesta un solo miligramo de esta joyita de destrucción elegante? $62.500 millones. Sí, con eso podrías comprarte una isla, llenarla de alpacas entrenadas, ponerle nombre a una estrella y aún así quedarte con cambio para helado. Es literalmente la sustancia más cara del planeta. Pero no es porque alguien esté haciendo negocio en la Deep Web vendiendo antimateria por delivery. No, señor. Es porque producirla es una pesadilla. Tienes que usar aceleradores de partículas carísimos, como los del CERN en Suiza, que básicamente son pistas de carreras para átomos. Luego, cuando finalmente logras crear una antipartícula, necesitas almacenarla en condiciones ridículamente estrictas, campos magnéticos, vacío absoluto, nada de toquecitos humanos. Si se escapa, ya sabes, ¡boom! Y lo más curioso es que, a pesar de ser tan inestable, los científicos le ven un futuro brillante. Piensan que podríamos usar antimateria para propulsar naves espaciales, como si fueran cohetes de ciencia ficción de los años 50, o incluso para desarrollar baterías de energía casi infinita. Claro, siempre que podamos evitar que exploten antes de cargar el celular. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien decir que el oro es lo más valioso del mundo, puedes soltarle con cara seria. ¿Y la antimateria qué, Porque al final del día nada dice lujo peligroso, como una sustancia que podría costar más que tu país, y desaparecerlo si la rozas. Y ahora dime, ¿quién se atrevería a guardar en el bolsillo algo tan valioso? ¿Qué podría borrarte del mapa con un simple descuido?
¿Y si te dijera que tus plantas tienen gusto musical? Mira, no me lo estoy inventando. Esto lo descubrí una tarde mientras regaba a mis pobres plantas, que parecían más deprimidas que cactus en la Antártida. Eran 3. Una suculenta medio calva, una monstera existencialista que solo sacaba hojas cuando le hablaba bonito, y una lavanda que olía más a tierra húmeda que a perfume. Ya había intentado de todo. Cambiarles la tierra, moverlas de ventana, hablarles como abuela cariñosa. Nada funcionaba. Hasta que un día, en un arranque de desesperación, y porque se me fue la mano con el vino, les puse a Mozart. Sí, Wolfgang Amadeus. Le di play a su pequeña serenata nocturna y me fui a hacer mis cosas. A los 3 días noté algo raro. La lavanda empezó a soltar aroma de nuevo. La monstera sacó una hoja nueva, en forma de corazón. Y la suculenta, bueno, seguía calva, pero al menos ya no parecía agonizante. Obviamente pensé que era coincidencia, así que hice un experimento casero. Al lado de las plantas mozartizadas, puse otras 3 nuevas, con nombres igual de dramáticos, Narcisa, Dolores y Cactus Jack, y les puse rock pesado, metal en específico, muy metal, tipo gritos guturales, guitarras desatadas, tambores que parecen terremoto. Y no es por juzgar, pero las pobres se encogieron, literalmente. Las hojas se cerraron, Cactus Jack se volvió más espinoso de lo normal, y Dolores, bueno, hizo honor a su nombre. Así empecé a investigar. Resulta que no estoy loco. Hay estudios que dicen que la música clásica, como la de Mozart, Beethoven o Bach, estimula el crecimiento de las plantas. Sus melodías generan vibraciones suaves que ayudan a que absorban mejor los nutrientes, fotosinteticen como campeonas y hasta se relajen, como si estuvieran en un spa vegetal. Algunas personas también han tenido buenos resultados con jazz o música meditativa. Nada como un saxofón suave o un cuenco tibetano para que una planta diga, ahora sí, brotemos con estilo. ¿Y la música fuerte? Pues no les va. Las vibraciones intensas del rock pesado o los ruidos caóticos pueden estresarlas tanto que dejan de crecer, marchitan o, en casos extremos, mueren. Imagínate estar todo el día vibrando como si te sacudiera un terremoto. Ni tú lo aguantarías. Y aunque la ciencia aún no se pone completamente de acuerdo en por qué pasa esto, las teorías más fuertes apuntan a que las frecuencias y ondas sonoras afectan los poros de las hojas, la circulación del agua en los tallos y hasta la actividad celular. O sea, básicamente, tus plantas no solo escuchan, sino que sienten la música. Desde entonces, en mi casa hay conciertos diarios. A las 10 a.m. suena Vivaldi, a las 3 p.m. un poquito de jazz y por las noches música meditativa para que duerman mejor que yo. Y ahora dime tú, ¿será que las plantas tienen alma musical? ¿O simplemente odian el reggaetón tanto como tu abuela? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.